entre nosotros al excelentísimo señor Antonio Bercher, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, doctor en Derecho, y que nos va a versar sobre los delitos medioambientales y urbanísticos visto desde la perspectiva de la Fiscalía General. Sin más, agradeciendo su presencia entre nosotros, le cedo la palabra. Buenas tardes y muchísimas gracias. En primer lugar, mi más sincero agradecimiento a la organización por celebrar este tipo de eventos, porque lo cierto es, sé que es la 10ª edición, pero que es una materia que, si algo necesita, indefectiblemente es debate y discusión. Y mi agradecimiento también por haber tenido la deferencia que ha tenido la organización conmigo por invitarme. Mi agradecimiento a los asistentes, lógicamente por el interés que denota su presencia. Insisto, si es una materia que necesita y requiere debate, lógicamente cuanto más debate mejor y cuanto más participación mejor. Claro, un viernes por la tarde, la verdad es que sorprende. Así que mi más sincero agradecimiento otra vez. Realmente voy a alterar la perspectiva que viene plasmada por escrito en el programa. Aparte que me encanta esto de cambiar lo que está establecido y te vas por los picos por los cerros de Úbeda, por los picos de Europa y tal. Porque claro, examinando el programa, lo que es evidente es que estamos en un contexto de gestión de riesgos y tampoco tendría un excesivo sentido que me centrara exclusivamente en la labor de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo en relación con el medio ambiente y sobre todo con el urbanismo. Consecuentemente, lo que voy a hacer es intentar ajustar, dentro de lo posible, la perspectiva de la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo a la problemática de la gestión de riesgos y planteamientos de desastres, catástrofes y supuestos similares, ¿vale? Eso es lo que voy a hacer. Lógicamente, me centraré en diferentes perspectivas, me centraré en lo que es medio ambiente, stricto sensu y ordenación del territorio. Veré también temas relativos a los delitos contra la seguridad colectiva, que es donde está incardinado toda la problemática de emisión de radiaciones ionizantes, estragos, emisiones que afectan a la capa de ozono, y hablaré también, cómo no, de la temática de la corrupción, porque en cualquier caso, en temas de medio ambiente y connotaciones en materia del contexto de desastres y de catástrofes, la perspectiva de la corrupción lamentablemente vuelve a aparecer, aunque pudiera parecer extraño, pero vuelve a aparecer. Así que, con su autorización y aquiescencia, voy a centrarme en todos estos puntos de una forma relativamente limitada, porque veo que la perspectiva cronológica es absolutamente rotunda. Y eso, con el permiso de ustedes, finalmente haré alguna referencia a la perspectiva estadística en relación con los resultados que se están obteniendo. La Fiscalía tiene casualmente, coincidencia, los mismos años que tiene este evento, es decir, tiene 10 años, exactamente el 28 de abril del 2006 se creó la Fiscalía y el 28 de abril del 2016 cumplimos nuestra primera década. Bien, lo primero que quería poner de manifiesto es que, a diferencia de otro tipo de delitos, de la mayoría de delitos, los delitos contra el medio ambiente tienen una perspectiva que puede degenerar con relativa frecuencia en temas que implica gestión de riesgos. Si a uno le roban 5.000 euros, no hay mucho riesgo que gestionar, ni aparecen catástrofes ni supuestos similares. Generalmente uno agarra un rebote del demonio y si esa tarde tenía previsto salir a comer con quien fuera o a cenar, pues lo normal es que por el rebote, salvo que su situación económica sea muy boyante, decida no salir a cenar. Eso sería una reacción normal y humana, pero la cosa se queda ahí. Es decir, 5.000 euros menos en el bolsillo, rebote correspondiente y puro, y se acabó. En temas de medio ambiente, sin embargo, la perspectiva de futuro es enormemente perturbadora. Si un tema de medio ambiente no se pone fin al mismo con relativa rapidez, la perspectiva de la catástrofe o el desastre es perfectamente viable y perfectamente factible. E insisto, esto pasa solamente en un contexto muy específico dentro del Código Penal y en lo que es la perspectiva ambiental con mayor frecuencia todavía. Cuando aparece la problemática penal ambiental, reflejada en nuestro sistema gracias al artículo 45.3 de la Constitución, que habla de forma específica del uso del derecho penal para la protección del medio ambiente, inmediatamente el Parlamento elabora la correspondiente norma que
se hizo 5 años después con la reforma del Código Penal, con la Ley de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal de 25 de junio del 1983 y se creó el artículo 347 bis. En ese momento tenemos, por lo tanto, el primer delito contra el medio ambiente y la gestión de esta materia es estrictamente ambiental, no hay nada más. El delito en sí consiste en las emisiones o vertidos que, infringiendo la normativa administrativa ambiental, implique un peligro para la vida, para la integridad física, para el medio ambiente, etcétera, etcétera, dentro de un contexto lógicamente ambiental. Si además hay daños, entonces pasamos a tener un delito contra el medio ambiente y además un delito de daños, o un delito de homicidio, o un delito de lesiones, con la correspondiente perspectiva del concurso de delitos. Pero no profundizo en esto porque imagino que aquí hay muchas personas que no corresponden al mundo jurídico, que no proceden del mundo jurídico, y realmente estos son aspectos técnicos que tampoco les es de demasiado interés. Pero digamos que realmente el delito contra el medio ambiente aparece con una perspectiva de riesgo, porque son atentados ambientales que implican un peligro para la vida, para el medio ambiente, para la gestión del suelo, para el medio acuático, etcétera, etcétera. La perspectiva del delito de peligro y, por tanto, riesgo es completamente consustancial al delito contra el medio ambiente. Lo más interesante, y esto no ocurre prácticamente en ningún otro tipo de delito, es que el propio 347 bis, este artículo, que actualmente es el 327, después de la reforma del 2015, del 30 de marzo, el propio artículo 347 y hoy 327 añade que cuando estas emisiones o vertidos implicaron un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico, la pena se incrementa notablemente. La pena inicial del 347 bis era de 1 mes y 1 día a 6 meses. Se plantea con el deterioro irreversible o catastrófico un aumento de 1 grado de la pena, por lo tanto pasaba a la pena de 6 meses y 1 día a 6 años. Es decir, ya era una pena que para el año 1983, en un tema de medio ambiente, era una pena significativa, en un momento en el que la sociedad española ni siquiera sabía lo que era esto. Con lo cual, vemos ya que esta perspectiva del riesgo, de la catástrofe, del desastre, ya es inmanente al delito contra el medio ambiente, hasta tal punto de que el propio Código Penal, en el artículo 347 bis, lo introduce y posteriormente ha seguido hasta el presente momento, y ahí está. Debo de reconocer que los tribunales no han gestionado esta materia a nivel interpretativo con demasiada frecuencia, y en el presente momento casi incluso nos remitimos al derecho internacional comparado, porque lo que dice el Tribunal Supremo en relación con el deterioro irreversible o catastrófico, a tenor de la sentencia de 30 de noviembre de 1990, que curiosamente fue la primera sentencia que se dictó en medio ambiente por el Tribunal Supremo, ya se aprecia ahí un problema de deterioro irreversible o catastrófico. Se trataba de una emisión larga de anhídrido sulfuroso procedente de la central térmica de Cercs, de la empresa Endesa, FECSA. Y bueno, se condenó al director general a 2 años de cárcel y a una multa importante, pero además se plantea ahí, se condena por deterioro irreversible o catastrófico, y el Tribunal Supremo dice que existe ese deterioro irreversible o catastrófico en aquellos supuestos en los cuales el atentado contra el medio ambiente tiene una extensión importante o tiene un efecto sobre una extensión de terreno importante. Segundo, cuando va a ser necesario una perspectiva cronológica o temporal para la recuperación también importante. Y en tercer lugar, cuando va a ser necesario un ingreso económico, una inversión económica importante para regenerar aquello. Estos son los 3 elementos inicialmente que establece el Tribunal Supremo como determinantes de la existencia del deterioro irreversible o catastrófico. Bueno, lo cierto es que posteriormente, y a esto me refería anteriormente cuando hablaba del derecho comparado internacional, el Tribunal Supremo norteamericano, que viene a ser como el Tribunal Constitucional nuestro, en un tema de vertidos de petróleo en las costas de Alaska, el caso Amoco Production versus Village of Gamble, Alaska, ya pone de manifiesto que realmente las peculiaridades propias del medio ambiente determinan que, dado que los efectos que se producen generalmente se pueden captar y se pueden evaluar, pero que hay muchísimos aspectos que no estamos técnicamente o científicamente en condiciones de valorar,
tenemos que actuar con enorme cautela. De ahí, por ejemplo, la aparición de términos como the best available technology, la mejor tecnología disponible. Se dice, bueno, no hay que determinar un tipo de tecnología, sino hay que dejarlo abierto. Consecuentemente, cuando hay un problema de esto, hay que ir a lo mejor, a lo mejor. Si es una tecnología introducida 3 días antes, da exactamente igual, la vamos a utilizar. Y precisamente también la perspectiva inicial que teníamos en materia de indemnización para temas de medio ambiente, que eran cantidades en alzada, generalmente se efectuaba una valoración 600.000 euros, 150.000 euros. Lo que se establece ya en esa jurisprudencia norteamericana y que posteriormente ha recogido la justicia europea y que se refleja en la normativa europea y que recoge en España la Ley de Responsabilidad Ambiental de octubre del 2007, ya no es pago de cantidades en alzada, sino pago de cantidades indeterminadas y que se van a ir concretando por el juez en el proceso de ejecución de sentencia en tanto en cuanto la problemática ambiental persista. Es decir, se va a pagar una cantidad, pero que no sabemos cuál va a ser. Se va a limpiar, se va a seguir limpiando hasta que esté todo limpio. Lógicamente la ley establece un límite y la ley establece también criterios para poder afrontar, igual que ocurre, por ejemplo, en materia de tráfico, el problema de entidades o empresas que no tienen el seguro correspondiente, a lo que obliga también la propia Ley de Responsabilidad Ambiental. Con lo cual se cambia totalmente de una perspectiva, digamos, de responsabilidad civil ambiental, pasa a ser responsabilidad ambiental propiamente dicha, y la perspectiva realmente ya no es el principio el que contamina paga, aunque se repite de forma constante, sino el principio el que contamina limpia. El que contamina afronta todos los gastos y por lo tanto repara más que pagar. Es un proceso que puede ser amplio y consecuentemente hasta el límite de la propia ley, que si no me falla la memoria creo que eran 30 millones de euros, y me parece muy poco, se va a tener que afrontar y se va a tener que hacer uso de esa perspectiva indefectiblemente, porque viene del derecho comunitario y porque en el presente momento ya es norma nacional. Pero aunque no hubiera norma nacional, por el efecto directo de las directivas comunitarias lo tendríamos que aplicar exactamente igual. Bien, ¿qué ocurre dentro del medio ambiente con la ordenación del territorio y el urbanismo, que realmente en la parte inicial así estaba previsto en el programa? Bueno, el concepto que tenemos de medio ambiente en este momento en España, que es bastante más amplio del concepto de medio ambiente de la mayoría de países europeos, comprende medio ambiente, ordenación del territorio, urbanismo, patrimonio histórico. Dentro del medio ambiente, además, tenemos la perspectiva, digamos, químico-industrial o orgánica por contaminación, pero también temas de caza y pesca. Comprende también todo lo que son riesgos procedentes de emisiones de radiaciones ionizantes, todo lo que tiene que ver con emisiones que afectan a la capa de ozono y, por supuesto, también incendios forestales. Sin olvidar, esta es una introducción relativamente reciente, un problema que aquí no tiene mucho ajuste, que sería los malos tratos a animales domésticos, pero aún así se están consiguiendo sentencias de condena interesantes en esa perspectiva. Por tanto, la ordenación del territorio, básicamente porque de alguna forma ello nos obliga la Conferencia de Estocolmo y el concepto de desarrollo sostenible, la Conferencia de Estocolmo del año 1972, hemos introducido una serie de aspectos que, como adelantaba anteriormente, le dan una perspectiva bastante más amplia al sistema español que a otros europeos, porque en el resto de Europa, por ejemplo, plantear el patrimonio histórico como parte del medio ambiente no lo acaban de asumir del todo. En todo caso, aquí nos funciona realmente bien. Bueno, lógicamente, en materia de urbanismo, todos los temas de urbanismo no tienen que degenerar necesariamente en perspectivas que puedan implicar catástrofes o desastres. Por ejemplo, están planteándose ya denuncias, anteriormente lo comentaba con uno de los organizadores, que ha hecho precisiones interesantísimas al respecto, pero una de las características importantes del desarrollo de la materia y que ha dado lugar a que se estén presentando ya denuncias, aunque realmente están complicadas porque es el tipo de denuncia que se plantea desde perspectivas difusas que poco se puede hacer, ¿no? Como por ejemplo que se observa ya que el agua está subiendo en la manga del Mar Menor y que ¿qué haces? ¿Contra quién procedes? O sea, necesitas, aunque sea una empresa, para poder proceder penalmente. Una empresa desde el 2010, porque la responsabilidad penal de las personas jurídicas no se introduce en España hasta el 2010.
Pero no se puede proceder contra estados, ni se puede proceder contra instituciones internacionales, ni nada por el estilo. Con lo cual, bueno, lo que pedimos es, den usted más datos, diga si hay alguien o alguna entidad concretamente en la zona que provoque esto de una forma más fuerte y procederemos. Y ahí estamos. Pero lo que sí se produce con relativa frecuencia es el planteamiento propio de construcciones, por ejemplo, en zonas inundables. Eso es muy frecuente. Y bueno, hay muchos ejemplos, he traído uno reciente, una sentencia interesantísima de 23 de mayo del 2013, y es interesante además porque sirve para poner de manifiesto que, bueno, que todo esto del urbanismo realmente es muy peculiar. O sea, generalmente culpamos a las administraciones con base, no sorprende que el Código Penal, cuando toca temas de medio ambiente, para el medio ambiente cree delitos de prevaricación especial. O sea, hay una prevaricación ordinaria que en principio podía servir perfectamente, pero en materia de medio ambiente ha creado 3 prevaricaciones especiales, una para medio ambiente, otra para ordenación del territorio y otra para terreno histórico. Y se hace porque el Parlamento, cuando debate todo esto, llega a la conclusión de que hay muchas irregularidades procedentes de la Administración. Y de hecho, bueno, tengo que decir que llevamos bastantes más casos de corrupción que la propia Fiscalía Anticorrupción. Básicamente, para que intervenga la Fiscalía Anticorrupción hace falta una serie de requisitos. Si falta alguno de estos requisitos, automáticamente ese supuesto de corrupción, como no se cumplen todos los que determina la intervención de la Fiscalía Anticorrupción, nos corresponde a nosotros. Con lo cual, al final, tenemos bastantes más supuestos que la propia Fiscalía Anticorrupción. Pero bueno, a lo que iba. Hay bastantes casos que no son precisamente de corrupción por parte de la Administración, sino que, escapándose al control de la Administración, el propio particular le importa un rábano y construye en zonas inundables. Hay muchos, pero yo he seleccionado esta sentencia porque me parece muy llamativa, y es el típico caso, es que realmente es impactante. El tema es un personaje que construye en el margen de un río, pasándose por el forro del abrigo, absolutamente toda la normativa urbanística al respecto, la zona de servidumbre, la zona de policía de aguas, absolutamente todo, y construye. Bien, se abre un procedimiento penal contra él por la construcción ilegal, pero no hay juicio, pero no se le condena porque el delito ha prescrito. Es decir, cuando empieza la investigación, ha transcurrido ya una serie de plazos, un plazo superior al previsto en el Código Penal para que el delito siga en vigor. Como es un delito que ha prescrito, entonces, aunque el delito se ha cometido, hay que archivarlo, ¿vale? Hasta ahí bien. Lo interesante es que el tipo, después de que se le archive el hecho delictivo, va y reconstruye en el mismo sitio. Lo más interesante es que tanto va el cántaro a la fuente, hay una riada como mandan los cánones y se lo lleva todo. ¿Y qué hace el tío? Va y reclama la indemnización correspondiente a la Administración. Es francamente fantástico. Es decir, cuando hablamos también de las componendas y tal, hay que ver exactamente qué es lo que hay, ¿no? Bueno, claro, él en el juicio lo que está intentando demostrar es que, bueno, realmente, bueno, yo no he reconstruido, esto es lo que había ya, ¿no? O sea, he puesto 2 ladrillos más, bueno, aquí faltaba una piedra y tal, ¿no? Bueno, la Fiscalía empieza a investigar y cuando se entera que ha reclamado una indemnización, lo que hace es pedirle a la Administración todas las facturas que tiene de la reconstrucción. Y claro, es que lo ha reconstruido todo. Claro, él argumenta que no ha reconstruido nada, o sea, que aquello es el delito de antes que ha prescrito, pero que no ha hecho nada nuevo. Ante esto, buscamos, investigamos, conseguimos obtener el documento por el cual él pide la indemnización, y lógicamente ahí aporta todas las facturas de las obras que ha hecho para recuperar la inversión efectuada y consecuentemente queda todo al exterior. Claro, el juez le casca con toda la razón del mundo y le condena, ¿no? Pero bueno, o sea, para que vean ustedes exactamente por dónde van los tiros. Bien, les voy a leer rápidamente para que vean además cómo lo plasma el juez. A mí además me llamó la atención porque algunas veces ves que el propio juez se carga, porque esto es bastante infame, ¿no? Tienen un equilibrio que es realmente digno de... El día 22 de octubre del 2006, a causa de las intensas lluvias, se desbordó el río Tal a su paso por Tal, y fruto de ello fue la inundación de terrenos sitos al margen del mismo,
en los terrenos y parcela tal, propiedad del acusado Juan Carlos X y Z, mayor de edad y sin antecedentes penales. Esa es la otra, ¿no? Aquí generalmente no tiene nunca antecedentes penales nadie, con lo cual al final pues se les aplica la suspensión de condena y bueno, luego les contaré qué tipo de estrategia estamos utilizando para que demuelan. Ante estas inundaciones del 22 de octubre del 2006, Juan Carlos había construido sin autorización, antes de tales inundaciones, Juan Carlos había construido sin autorización sobre dicha finca una vivienda sobre la base de un antiguo aserradero, así como una barbacoa y una piscina, hechos que llevaron a ser sometidos a un proceso penal por un posible delito contra la ordenación del territorio y urbanismo. Proceso que terminó con sentencia absolutoria de 14 de noviembre del 2007 del juzgado tal al apreciarse la prescripción de la infracción de que venía siendo acusado. Como consecuencia de las intensas riadas producidas en el mes de octubre, el desbordamiento del río provocó la destrucción de la piscina, barbacoa, casa, muros de la finca, lindantes con el río, etcétera, etcétera, y produjo importantes daños en otros elementos del conjunto edificatorio, entre ellos la vivienda y el garaje. Vivienda que, como se dijo, se realizó a partir de un antiguo aserradero que, junto con el cobertizo cercano, sería encuadrable en la categoría de edificio tradicional o de singular valor arquitectónico, y que la legislación aplicable en la materia, con sujeción a ciertos requisitos, permite reconstruir y ampliar incluso de volumen independiente. Esto lo dice el juez, claro, no voy a leer la sentencia entera, pero él lo que dice es, bueno, todavía me tienen que hacer a mí, darme una medalla porque he reconstruido una cosa histórica, que si no la reconstruyo yo, no la reconstruye nadie, ¿no? Y el juez dice, bueno, nada de eso, es un antiguo cobertizo, que sí, es un edificio tradicional, pero punto, ¿no? No hay que... Durante los años posteriores a la riada y hasta aproximadamente el mes de marzo del 2010, el acusado construyó de nuevo y por completo la piscina, barbacoa, churrasquera, muro de la finca, casa, en toda su longitud lindante con el río, construcciones no legalizables por estar todas ellas asentadas en zona de servidumbre de río, concretamente a unos 2 metros del cauce de este, incluso los muros en el propio límite con el cauce, razón por la que la legislación urbanística aplicable prohíbe realizar en la misma cualquier tipo de construcción. Bien, otro tema interesante, que no es precisamente urbanismo, pero que creo que vale la pena citar, es la temática de las emisiones que afectan la capa de ozono y las emisiones de radiaciones ionizantes. En relación con las radiaciones ionizantes, hubo una sentencia absolutoria en el año 2000 por las emisiones efectuadas ilegalmente desde la central nuclear de Vandellós 2. En aquel momento se dictó sentencia de absolución por parte del tribunal completamente en contra de nuestra perspectiva. De hecho, al final, por razones técnicas, no se pudo presentar recurso de casación, pero esa es la idea. De hecho, en la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde estaba yo en aquel momento, estuvimos debatiendo el tema durante 2 semanas, pero básicamente se absuelve porque el argumento de la defensa es que era una central nuclear llave en mano, que se había construido absolutamente en Francia y que se había traído aquí prácticamente como un contenedor y se había dejado ir, con lo cual aquí nadie respondía, ¿vale? Los responsables eran los franceses y como nadie había citado a ningún francés, ni nadie había imputado, investigado, como de forma más light y suave se llama ahora. A uno le investigan y eso está bien que le investiguen, ¿no? Debe ser cualquier investigación, ¿no? Con lo bonito que es la imputación, pero bueno, ¿qué le van a hacer? Así que en aquel momento se absolvió. Ahora tenemos otro procedimiento penal contra la central nuclear de Ascó, también en Tarragona. Está siendo costoso y problemático porque se recurre absolutamente todo, pero básicamente la razón es porque hubo también emisiones y vertidos, no se dijo nada por parte de la central. Al cabo de meses encontramos isótopos radiactivos a más de 50 kilómetros de la central. Hicimos una investigación y descubrimos además que habían visitado la central más de 700 niños sin que nadie les avisara absolutamente de que la central estaba contaminada. Y el procedimiento está en marcha, no puedo decirles más porque está sub iudice y eso es todo lo que es expresable. Pero que se sigue trabajando en la materia y de hecho esto es lo que hay en el presente momento. Otro aspecto interesante, también desde la perspectiva de gestión de riesgos y grandes catástrofes, esto del tema de las emisiones de gases que afectan a la capa de ozono. Aquí sí que hemos tenido una intervención fuerte, porque aunque las autoridades administrativas españolas no han informado en ningún momento a la Fiscalía, las emisiones que afectan a la capa de ozono por parte de gases
que en el momento están por prohibición fuera del contexto y del uso, básicamente R22, R12, es decir, el CFC, HCFC y compañía, que, bueno, sobre todo el R22, que es más problemático, está prohibido por el reglamento 99/2005 de la Unión Europea, y lógicamente no se puede comerciar ni se puede utilizar dentro del contexto nacional de la Unión Europea y en bastantes países del mundo. Hay hasta el 2020 y hasta el 2030 hay, digamos, una cierta manga abierta para otros países con una situación económica más problemática, pero en cualquier caso en el contexto nuestro está totalmente prohibido. Nos enteramos a través de la Comisión Europea de que se traficaba con R22 en Canarias y que el gas se almacenaba en Zaragoza y que se compraba ilegalmente desde China. Así que llevamos a cabo una operación, la operación Refresco, en las Islas Canarias y en Zaragoza, que esto tuvo lugar hace 3 años. Como consecuencia de esta operación detuvimos a 110 personas y se decomisaron aproximadamente 500.000 de kilos de R22. A raíz de aquello empezamos una operación por Internet intentando localizar a personas que ofrecían R22 en Internet y vimos que era bastante socorrido aquello de el gas que les sobraba, que se había adquirido a lo mejor legalmente antes de las prohibiciones del reglamento, se ofrecían por Internet. Lo cierto, todo esto lo hacíamos a través de la Guardia Civil, porque tenemos una unidad en Fiscalía de la Guardia Civil, luego me referiré a eso, y lo que hizo la Guardia Civil es un poco en plan operación encubierta, ir localizando a la gente que iba ofreciendo ese gas. Finalmente conseguimos 6 botellas con 64 kilos y se abrieron 4 procedimientos, uno en Cádiz, otro en Gerona, otro en Barcelona y otro en Alicante. En relación con estos procedimientos ya hay una sentencia de condena dictada en la Audiencia Provincial de Cádiz de 23 de febrero del 2016, es de hace prácticamente nada, y se condena al propietario que ofrece este gas a la pena de 6 meses de cárcel y a una multa de 730 euros. Lo cierto es que ofrecimos la pena más baja, dado que era la primera vez en España que se condenaba a alguien por tráfico ilegal de R22 y se pensó que era más importante conseguir una incipiente jurisprudencia a profundizar y a entrar en perspectivas de debate que finalmente podrían haber dado lugar a una sentencia absolutoria que hubiera sido infinitamente peor. En el presente momento se ha terminado otra operación, exactamente en febrero del 2016, en Galicia, que ha permitido también decomisar 37.000 kilos de R22. Esto ha dado lugar a que Naciones Unidas haya premiado a la Fiscalía y al SEPRONA con la medalla de honor de la protección de la capa de ozono que se nos concedió hace exactamente 2 días en Turkmenistán, de donde acabo de llegar. O sea que llevo un poco de sueño atrasado. Pero bueno, esto es exactamente lo que en delitos contra la seguridad colectiva se viene realizando. Se podría hablar también de incendios forestales, pero si empiezo a hablar de incendios forestales podríamos estar hasta mañana por la mañana. Yo, francamente, necesito dormir. Así que, pues eso. Y aparte que hay aquí gente que sabe mucho más que yo, incluso de incendios forestales. Bueno, incluso no, seguro, de incendios forestales. He citado anteriormente a la corrupción y bueno, lo cierto es que curiosamente, aunque pudiera parecer extraño, la Fiscalía se crea por el problema de la corrupción. Es decir, la Fiscalía se crea, como decía anteriormente, el 28 de abril del 2006, y se crea básicamente porque, como consecuencia de un debate parlamentario, como consecuencia a su vez de la operación Ballena Blanca y la operación Malaya, se consigue saber que se está blanqueando cantidades millonarias de dinero negro a través de construcciones, generalmente construcciones ilegales. Tal es así que el problema es de una enorme magnitud. Prácticamente la totalidad del arco parlamentario español aceptó crear una Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo centrada sobre todo en temas de urbanismo. ¿De acuerdo? Y de hecho, como veremos posteriormente ahora enseguida en las estadísticas, realmente el tema del urbanismo es lo más socorrido dentro de la competencia de la Fiscalía. Lógicamente, si tenemos problemas de corrupción en materia de urbanismo,
tenían que aparecer problemas de corrupción en materia de urbanismo que tiene que ver con construcciones en zonas que implican posibilidades de catástrofes, etcétera, etcétera, y por lo tanto, volviendo al contexto inicial, a temas de corrupción por construcciones en zonas inundables, como lo hemos visto, pero no desde la perspectiva del particular, sino ahora desde la perspectiva de la administración. Y por lo tanto, temas de construcción por parte de la administración o tolerancia administrativa en zonas inundables. Bien, tengo también aquí una sentencia, esta más reciente, es de 11 de junio del 2014, y es en un pueblo de Madrid. Se condena al alcalde y a varios concejales, básicamente porque hay un proyecto de reforma de la urbanización ya existente. Ese proyecto se pasa en su momento a la Junta de Compensación. La Junta de Compensación, a su vez, lo pasa a la Dirección General de Urbanismo de Madrid. La Dirección General de Urbanismo de Madrid observa que faltan zonas verdes, hay menos metros de zonas verdes de lo que debiera. Ahí, realmente, como el problema no es serio, la Junta de Compensación acaba aceptando la perspectiva planteada por la Dirección General de Urbanismo y se introducen más zonas verdes y se reduce la edificabilidad. Pero el problema es que parte importante de la nueva urbanización afecta a la zona de servidumbre y a la zona de policía de aguas. Así que el propio servicio técnico del consistorio le plantea al alcalde la posibilidad de pedir un informe a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Por supuesto, el alcalde, aplicando el famoso principio salga el sol por Antequera, decide que para qué llevarlo a la Confederación Hidrográfica del Tajo, porque lo último que va a hacer la Confederación Hidrográfica del Tajo es introducir más complicaciones y dilatar aquello, cosa que él no quiere. Así que, como dice la sentencia, sin el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica en relación con el dominio público hidráulico y la seguridad de la población residente en relación con posibles zonas inundables, y sin nuevo traslado a los servicios técnicos municipales para nuevo informe, el alcalde y el equipo municipal dictaron un nuevo decreto aprobando definitivamente el proyecto de edificación. Los proyectos incluían varias parcelas de uso residencial que ocupaban una amplia zona del cauce del arroyo del Carrascal, clasificado e inventariado por la Confederación, afluente del arroyo del Valle, el cual confluye en el río Guadalix, ocupando de forma permanente el dominio público hidráulico, así como quedarían afectadas por las máximas avenidas previsibles para los periodos de retorno de 25, 100 y 500 años. Además, las soluciones propuestas para el drenaje del arroyo bajo los viarios suponen el soterramiento del cauce bajo los mismos, y las estructuras de drenaje previstas carecían de la capacidad suficiente para la evacuación de las máximas avenidas previsibles con periodos de recurrencia de 500 años. La Confederación Hidrográfica del Tajo dictó resolución de fecha 20 de febrero del 2008 denegando la autorización solicitada por la Junta de Compensación para efectuar las correspondientes obras de urbanización y construcción del citado sector. Todo ello con posterioridad a la aprobación definitiva de los proyectos de compensación y urbanización y una vez aprobada la reparcelación resultante. Penalmente esto es un delito de prevaricación y el alcalde y la corporación municipal fueron condenados por el delito de prevaricación y punto. Otro aspecto interesante y de muy rápido es determinados supuestos que en materia minera se han suscitado. Tenemos bastantes sentencias de condena en materia minera donde hay planteamientos que tienen que ver con la destrucción del paisaje, con afectación importante a zonas ambientales protegidas, pero lo que también se ha suscitado son temas que tienen que ver de nuevo con la seguridad colectiva y, por lo tanto, aspectos que pueden degenerar en catástrofes y supuestos similares. En su momento tuvimos conocimiento en Fiscalía que existían en España aproximadamente unas 600 balsas similares a la de Aznalcóllar en Doñana. Pedimos información al Instituto Geológico Minero y el Instituto Geológico Minero nos mandó la relación de balsas. Dentro de estas 600 había unas 60 enormemente problemáticas y dentro de las 60 habían 5 o 6 extraordinariamente problemáticas. La más perturbadora era la presa de la zona minera de Mazarrón. Básicamente aquello estaba abandonado sin ningún tipo de intervención administrativa y por supuesto también del propietario. El problema es que la presa es de enorme magnitud, está formada por madera,
podrida por supuesto, y barro, y está situada a algo menos de 1 kilómetro de Mazarrón y algo menos de 1 kilómetro de una rambla extraordinariamente protegida, con además especies en vías de extinción. Con lo cual, esta investigación se hizo con la Guardia Civil, controlada por parte de la Fiscalía. Tan pronto se terminó la misma y se aportaron los datos correspondientes de la unidad técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente, se pasó a la Fiscalía de Murcia, y en el presente momento tampoco les puedo decir más porque el tema está en trámite y estamos esperando que se reciban las declaraciones correspondientes, se aporten algunas informaciones técnicas complementarias y se pase a la vista oral. En esencia, estos serían, por lo tanto, los aspectos básicos de intervención de la Fiscalía en temas de medio ambiente que tienen que ver con el contexto dentro del cual ha transcurrido esta semana, en esta 10ª edición de las jornadas, sin que implique, lógicamente, que no haya más temas. Yo, por esa razón, si me lo permiten, lo que voy a hacer es, a través de PowerPoint, enseñarles cuáles son nuestras últimas estadísticas. Bueno, esto a lo mejor afecta a lo nuestro también, pero bueno, lo vamos a dejar porque tenemos también demasiado tiempo. Les comento que la Fiscalía, bueno, está integrada por un... ¿Sí? Ah, sí, vale, allá, eso. Bueno, por un fiscal jefe, que es un servidor de ustedes, por 3 fiscales adscritos y 165 fiscales especialistas en medio ambiente y urbanismo en todo el país. Aparte de esto, la Fiscalía tiene una unidad técnica adscrita, que es a la que recurrimos en aquellos supuestos en los cuales, si se pide algún informe a alguna institución de carácter público y tenemos sospechas de que no va a ser un informe objetivo, utilizamos nuestros propios medios. Imagínense, por ejemplo, que hay un vertido masivo, perturbador, que implica un delito contra el medio ambiente, donde ha habido una tolerancia por el ayuntamiento en condiciones normales. Si se sabe básicamente, por ejemplo, que es un vertido de carácter orgánico, pues se pide al ayuntamiento que a través del farmacéutico titular se tomen muestras, se analicen y se haga el correspondiente informe, pero si de alguna forma el ayuntamiento, hipotéticamente, ha aplicado criterios de tolerancia y comprendemos que el ayuntamiento puede ser responsable penalmente como cooperador necesario, lógicamente no le vas a pedir al ayuntamiento que tome muestras y que haga la valoración, porque lo más normal es que aquello no sea del todo objetivo. Ante esas tesituras lo que hacemos es, lógicamente, utilizar la unidad técnica de la Fiscalía. Está integrada en el presente momento por 7 personas, que son ingenieros, químicos, biólogos, licenciados en ciencias ambientales, y acabamos de firmar un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo firmó su presidente y lo firmó la Fiscal General del Estado, precisamente para atraer a más especialistas a la Fiscalía dentro del contexto de su unidad técnica. Tenemos también una unidad del SEPRONA, integrada por un capitán, 2 sargentos y el resto números, y tenemos también una unidad de Policía Nacional adscrita, integrada por una química y una bióloga. Aparte de esto, tenemos una ingeniera técnica forestal, que es ingeniera forestal, con lo cual, aparte del aporte técnico-científico que pueda efectuar, nos sirve como, digamos, persona de coordinación con los 7.000 agentes forestales que hay en el país. Por lo tanto, ese es básicamente el esquema de Fiscalía. Hay como mínimo un fiscal especialista de medio ambiente y urbanismo en cada provincia. Imagínense, por ejemplo, ciudades como Zamora, que tiene solo 7 u 8 fiscales, no puedes tener más que un fiscal porque no hay. De hecho, hay fiscales que tienen varias especialidades y bueno, esa es la forma en que se funciona. Bilbao, por ejemplo, y San Sebastián tienen fiscal delegado de medio ambiente y varios fiscales especialistas, y se coordina desde Madrid, y también desde Madrid se llevan los casos que pueden resultar pioneros. Por ejemplo, la operación Refresco, que les he citado anteriormente, o el decomiso de 37.000 kilos de R22 que he citado en Galicia. Todo esto, aunque era en Galicia y era en Canarias, se coordina directamente desde Madrid porque todavía no hay experiencia por parte de los fiscales. Ha habido otra operación, bueno, varias operaciones que no les he citado, pero que tiene que ver también con agentes de carácter destructores catastróficos respecto a la capa de ozono, de nuevo el R22, porque se están produciendo muchísimos supuestos de gestión ilegal, de tratamiento ilegal de residuos electrónicos. Y aquí lo que pasa, por ejemplo, con los electrodomésticos es que más que gestionarlos, simplemente se comprimen en bloque
en bloques y se libera todo el R22. Respecto a este tipo de supuestos, tenemos ya 3 sentencias de condena, una de la Audiencia Provincial de Zaragoza, otra de la Audiencia Provincial de Madrid. La de Madrid fue recurrida al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo se confirmó. Las penas aplicables son superiores a 2 años, con lo cual, previsiblemente, como no es aplicable la suspensión de condena, se trata de personas que entrarán en prisión, sobre todo porque son sentencias que son firmes ya, especialmente la que ha llegado al Tribunal Supremo, porque, salvo que recurra al Tribunal de Derechos Humanos en Estrasburgo, no quedan más opciones ya al respecto. Y en relación con las sentencias que se van obteniendo y las intervenciones que estamos teniendo, les comento que en el 2015, por ejemplo, llevamos a cabo, incoamos 2.232 diligencias de investigación, de las cuales 397 son delitos contra el medio ambiente, 1.089 contra la ordenación del territorio y urbanismo, 52 patrimonio histórico, 289 flora y fauna, 242 incendios forestales, 163 malos tratos a animales domésticos. Verán que descollan sobre todo las intervenciones en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Pero la razón es lo que les he indicado anteriormente, es decir, la Fiscalía se constituye básicamente por razones de corrupción, pero razones de corrupción en materia de urbanismo y ordenación del territorio. En relación con las sentencias que se vienen obteniendo, en el año 2015 se dictaron 927 sentencias de condena, mientras que las absolutorias fueron, como verán abajo en el apartado sexto, 258. Es decir, de aproximadamente 1.200 sentencias que dictan en materia de medio ambiente los tribunales españoles, 927 son condenatorias y el resto absolutorias, prácticamente el 80%. Bueno, tengo que decir, y la verdad es que esto es un poco... en fin, poco humilde por mi parte, pero es cierto, es comprobable por nuestras estadísticas, sin olvidar que estas sentencias las tenemos en nuestra base de datos, que en cualquier área del derecho penal español no hay una ratio tan positiva a nivel de obtención de sentencias de condena. Evidentemente consideramos las sentencias de condena no como una desgracia ni una mala faena respecto a nadie, sino lo consideramos como forma de restablecer el orden jurídico alterado, que es lo que dice el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en materia de urbanismo y en materia de medio ambiente. Realmente, cuando se dicta una sentencia condenatoria en ese tipo de contexto, lo único que se hace es poner en orden algo que estaba en desorden. Bueno, pues básicamente eso era lo que quería contarles. Yo no sé si tienen alguna pregunta. Si es cortita y fácil, mejor. Pero bueno. Si tiene alguna pregunta para el señor fiscal. Això, Arraceleón. Buenas tardes. A ver, yo tenía una pregunta, no la tengo, no sé si es fácil o difícil. Cuando hay... Que lo he hecho en broma, Cuando hay ya informes y estudios de una actuación, por ejemplo, estoy hablando ahora mismo de las incineradoras, hay varios estudios ya realizados a nivel europeo de los perjuicios que trae una incineradora. Cuando se presenta otro proyecto de una incineradora con esos estudios que hay anteriores, en los que hay una serie de investigaciones que pautan unas formas de estudio, y esa nuevo, ¿cómo se puede plantear, cómo se puede presentar un proyecto nuevo de algo que ya está comprobado que es perjudicial, ¿no? Y que trae consecuencias negativas a nivel de diseño? Hombre, difícil no es, pero muy, muy general sí es. Yo lo que le rogaría también es que no me planteen temas que a lo mejor tienen entre manos o están interesados en ellos, porque yo me veo ante una tesitura complicada, porque generalmente se trata de temas complejos y yo tengo que dar una respuesta, que es mi obligación además, que para eso he venido, pero que la complejidad realmente llevaría a profundizar bastante más, y alguna vez me he visto en tesituras de que me hacen una pregunta y luego al cabo de los años me dicen, es que usted dijo... Mire, yo francamente, yo me defino en relación con el expediente que tengo en la mesa, lo veo punto por punto y finalmente llego a una conclusión, ¿vale? Lo que sí puedo decirle en relación con el tema que me plantea, vamos a ver,
si se ha cometido alguna falsedad o alguna tergiversación de forma que el informe anterior ahora se le da otra forma distinta o se intenta alterar la perspectiva que expresa el informe, si ese informe está en un contexto público puede ser un delito de falsedad documental. Y la pena establecida para el delito de falsedad documental es hasta 6 años. Con lo cual podía dar lugar a una responsabilidad penal, aparte de que si hay un delito contra el medio ambiente, lógicamente se puede proceder, pero podía dar lugar a una responsabilidad penal por un delito de falsedad documental. Por ejemplo, en lo que les comentaba anteriormente, respecto a los supuestos del R22, lo que observamos, aparte de incautar el R22, que per se ya está prohibido, bastante documentación donde se hacía costar otro tipo de gas. O triquiñuelas, por ejemplo. La empresa que es investigada, lo que hace, cuando va a una inspección de industria y dice que todo va bien. O sea, pero ellos realmente se están preocupando por las instalaciones, no se preocupan por el tipo de gas, aparentemente no lo miran. Pero cuando llega a aduanas, que son los competentes, lo que hace la empresa es decir que ha perdido la documentación. Claro, ya saben que tienen dos alternativas con la documentación, poner que R22, con lo cual ellos mismos se están echando piedras sobre el tejado, o poner otra sustancia, con lo cual automáticamente, dado que es un documento para la inspección, aquello es un delito de falsedad documental también. Entonces lo que hacen es decir que han perdido la documentación, aduana sorprendentemente admite que han perdido la documentación, y esto se hace en varias ocasiones, y les impone una multa. Lógicamente la multa es bastante leve, con lo cual el negocio es redondo, ¿vale? Quiero decirle con ello que hay que profundizar más en la materia, y a tenor de la profundización, si se ha tergiversado la documentación, si se introduce algún documento o algún dato que se escapa a la verdad, aparte de la responsabilidad penal correspondiente por el hecho delictivo, podemos entrar en temas de falsedad documental. Y si hay una falsedad documental, los especialistas de medio ambiente seguimos en ella. Es decir, desde el 2007, un año después de la creación de la Fiscalía, se acordó por la totalidad de los fiscales que en aquellos supuestos en los cuales hubiera delitos conexos, aunque no sean de medio ambiente, el fiscal competente para el delito de medio ambiente continúa con el mismo. Si hay estafas, si hay falsedad documental, si hay fraude, se ve junto al delito de medio ambiente. Yo no sé si esto le ayuda. Gracias. Si tenéis alguna pregunta más, si no, muchas gracias por esta intensa exposición.